Bien, estamos ya todos bastante hartos de oír de la huella de carbono, ¿no? La huella de carbono para aquí, la huella de carbono para allá, el foro de Davos, en fin, hasta la OMS, en todos sitios lo tocan. Y bueno, y lo que pretenden con todo ello, evidentemente, pues es coaccionar, limitar, reducir, reprimir, también recaudar, etcétera, etcétera, controlar, ¿no? Y llevarnos hacia donde les interesa. Quiere que dejemos de tener vehículos propios, que perdamos mucha independencia y mucha libertad con todo ello, porque desde luego no nos vamos a sostener con una mecánica automovilística basada en los motores eléctricos, desde luego que no, ni mucho menos con las baterías hoy en día como están desarrolladas. Pero bueno, el enfoque es quitar los coches particulares en la medida que pueda. Para ello necesitan que estemos concentrados además en ciudades y donde apenas haya posibilidad de utilizar esos coches para tener de una manera eficiente y práctica, desde luego, el manejo de los vehículos públicos, ¿no? Autobuses y demás. Claro, esto además, teniendo en cuenta de que ese tipo de concentraciones es ideal para controlar a la población, ¿no? Pues entonces todo va de la mano. Pero claro, la huella de carbono que en realidad nos estamos refiriendo, o se están refiriendo, aunque no lo digan así, la huella de anhídrido carbónico, de CO2, carbono con oxígeno, en estado iónico, formando una molécula de gas, pues la huella de CO2 se ha referido a cuánto CO2 en un ciclo, el proceso de fabricación, en fin, de lo que se trate la huella, ¿no? En el seguimiento que se haga de trazabilidad, ¿no? Del consumo de una persona, de lo que consume un vehículo por X kilómetros, etcétera, de emisión de CO2. Cosa bastante absurda, ya que teniendo en cuenta de que el CO2 lo tenemos en una fase a nivel temporal, en la escala del planeta, estamos en una fase en la que lo tenemos muy escasito, y que convendría que fuera aumentando, pues lo veo bastante absurdo el pretender el hacer una especie de persecución extrema contra ese gas, que encima no es nocivo, es un gas que no es tóxico, no tiene ningún problema nuestro organismo por respirarlo y volverlo a echar, por meterlo en burbujas en las bebidas con gas, que ese es el que le meten, y que lo tenemos en la atmósfera en todos sitios, pues no sé, sin alterar nada. No confundamos el CO2 con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es CO, o sea, le falta un oxígeno. El monóxido de carbono tiene el problema de que tiene dos electrones que están ahí, que no se han ido, que están aún mucho más inestables, y que el monóxido de carbono, cuando pasa a nuestras vías respiratorias, pasa, igual que el resto de gas y demás, pasa y filtra en los alveolos pulmonares a la sangre, y nuestra sangre, los glóbulos rojos, lo que hacen es absorberlo y queda atrapado en la hemoglobina, queda atrapado en esa parte, ¿no? que lo atrapa, que atrapa al CO2, queda atrapado pero luego no es capaz de liberarlo. Entonces, esa hemoglobina, esa molécula ya pierde su función de atrapar y soltar oxígeno, atrapar y soltar oxígeno, atrapar y soltar oxígeno. Ese problema que tiene es acumulativo. Cuanto más vas respirando CO, más hemoglobina tienes inactiva, y con lo cual pues cada vez tienes menos capacidad de respiración. Si resulta que se llena de monóxido de carbono en una zona y tiene una concentración muy alta, en poco tiempo te estás mareando porque te falta el oxígeno, y por mucho que quieras respirar, tu sangre no hace esa función de condiciones porque la hemoglobina no funciona. Y de esa manera puedes llegar a morir. Esto ha pasado en muchos sitios por intoxicación de monóxido de carbono. Pero eso es el monóxido de carbono, no es el dióxido de carbono, no es el anhídrido carbónico, ¿no? El famoso CO2.
al que tanto se le persigue. Y este es un gas muy inestable y que sale en unas circunstancias concretas que se acaba transformando en anhídrido carbónico, ¿no? En poquito tiempo. O sea que no es algo de lo que preocuparse más que en zonas locales por unas condiciones concretas en las que se haya emitido, por una mala combustión o lo que sea. Así pues, si el CO2 ni es tóxico, se necesita en mayor concentración para el bien de las plantas y por lo tanto para el bien indirecto nuestro, ¿para qué cojones se le persigue? Bueno, tenemos el detalle de que para emitir CO2, a la vez de emitir CO2, emitimos temperatura, o sea, emitimos calorías. Si queremos estudiar la trazabilidad para seguir una huella de algo que es beneficioso para nosotros, como es el CO2, podría excusarse de que no es por él en sí, sino porque es que ello emite temperatura y lo que ya no se dice, como estamos luchando contra el calentamiento global, que ya no se dice, pues entonces la manera de frenarlo es no quemando combustibles fósiles. Vale, es verdad, emite temperatura y lo podemos estudiar de esta manera. Hablamos de millones y millones y millones de años, pues en las plantas, ya sabemos, con la fotosíntesis y demás, transforman el CO2 en materia orgánica, y tal, y luego esta se va descomponiendo, oxidándose con el oxígeno de la atmósfera y demás, otra vez transformándose en CO2 y desprendiendo calor. O sea, es una manera indirecta de transformar las ondas electromagnéticas que nos llegan del Sol, en vez de en temperatura directamente, indirectamente en materia orgánica que luego se descompone para volver a los componentes originales y emitir temperatura, o sea, es una reacción exotérmica. Luego, de una manera indirecta y no directa, también las ondas electromagnéticas están calentando el planeta. Lo retarda un poco, parte del ciclo en sí. O sea que al final tampoco esto varía la temperatura del planeta. Una temperatura del planeta que va bajando progresivamente desde que se fue formando, creando el planeta, una temperatura en cuanto al planeta y en cuanto a la atmósfera del planeta cuando se creó. De ahí en adelante, pues de la misma manera va bajando, ¿no? Y enfriándose como se enfría el planeta. Bueno, pero si una parte de todo este proceso no está en contacto con el oxígeno, resulta que es una parte mínima, ridícula a lo largo de millones y millones de años, porque por circunstancias muy peculiares, pues no ha podido estar en contacto con el oxígeno, se ha ido enterrando, cubriendo de más masa, de estratos de tierra en los movimientos tectónicos del planeta, y al estar en el interior y sin oxígeno no genera esa reacción y no puede desprender CO2. Esto nos lleva pues sobre todo al petróleo, a la ciudad, etcétera, etcétera. Todos estos componentes orgánicos más elementales, más descompuestos, pero sin llegar a generar esa reacción redox que lo hace en elementos iónicos, ¿no? En CO2 luego. Bien, este problema es mínimo, es una parte muy ridícula que temporalmente se aparta del ciclo del carbono, pero muy temporalmente, porque en el tiempo del planeta esos millones de años no son nada, es una tontería. Y llega en esos movimientos tectónicos o por terremotos y todo eso, llegan a salir esos estratos en algún momento y vuelve a fluir eso ya transformado en materia orgánica más polímeros más cortos y demás, a salir afuera, a estar en contacto otra vez con el oxígeno del aire y a entonces iniciar otra vez su proceso de oxidación y de descomposición y transformación de esa materia orgánica en CO2 y desprendiendo temperatura, esa temperatura que no ha emitido anteriormente. O sea, esa parte mínima que está ahí así, digamos, apartada del ciclo momentáneamente, sí que es verdad que ahora, en nuestra civilización, de unos años atrás ahora, lo que es un flash en el tiempo, y yo no sé si esto seguirá 50 años más o cuántos podrá seguir, como si son 100 si queremos, yo qué sé. Depende de la capacidad que tengamos de extracción y de la cantidad que quede en el interior del planeta.
Pero en lo que es un flash de tiempo para el planeta, sí que es verdad que lo estamos extrayendo. De repente, en vez de ir saliendo ello a flote de manera natural, conforme lo iba haciendo, de una manera muy dilatada en el tiempo para nosotros, pues lo estamos haciendo en muy pocos años, ¿no? En esta medida sí que hacemos una emisión de temperatura, porque al extraerlo y quemarlo, pues generamos también temperatura, una emisión de temperatura en un tiempo que implica un pequeño salto de temperatura. Pero es muy ridículo, porque la parte es mínima con respecto de la cantidad de temperatura que nos llega del Sol y de otros componentes y tal. O sea, es ridículo, y la temperatura que nos genera también la rotación interior de las partes no sólidas del planeta. Cuanto más adentro rota más rápido, el roce con la corteza, con la parte ya rocosa, del planeta, ese roce genera una temperatura que, por eso cuanto más hacia abajo perforamos, más temperatura hay, porque la está emanando, porque el planeta sigue enfriándose. Lo va haciendo lentamente. Ese roce, aparte de la transmisión de temperatura, ese roce también genera temperatura, pero también va frenando el momento angular de la rotación interior respecto al exterior, de una manera muy lenta, hasta que se estabilice. Y todo esto es un enfriamiento progresivo. Entonces, si el proceso es de enfriamiento progresivo, un pequeño salto y diluido en toda la atmósfera del planeta es ridículo. Otra cosa es que queramos centrarnos en medidas en grandes urbes que encima estén en un valle, y que tengan aquí mucha industrialización, muchos vehículos, muchas máquinas de todo tipo, radios, de todo, muchos controles de antenas y demás para internet, para que si 5G, que si 6G, que si la madre que los parió, que si radio, televisión, no sé qué, mucha emisión interna también electromagnética, que también se acaba transformando en temperatura, curiosamente, etcétera, etcétera. Y al final se genera aquí una especie de burbuja de temperatura, por supuesto va soltándola, pero una burbuja de temperatura que se eleva más de lo normal. Pero esto es una condición local y excepcional. El resto, lo que es el planeta, apenas nota la percepción de todo esto. Y sin embargo, una vez que hablamos de la huella calórica, tenemos que centrarnos en muchas otras cosas. Ya que hablo de las antenas, por ejemplo, de cómo estamos desde que empezamos con la radio, con las ondas de radio y demás, luego el televisor, los móviles, etcétera, y ya estamos hablando de la quinta generación y saldrá una sexta generación, ¿no? Y vamos empezando con ondas de muy baja frecuencia, como las de radio, y vamos subiendo a frecuencia, subiendo. Claro, cuanto mayor frecuencia, los movimientos son a nivel de métrica más corta, y se requiere más energía para una misma, para una misma emisión de algo, ¿no? También se pueden coger muchísimos más datos, o se pueden transmitir muchísimos más datos, pero esa energía se acaba transformando en calórica. Entonces, se acaba transformando en calórica porque las ondas electromagnéticas son, por así decirlo, variaciones armónicas, si quieres, del campo electromagnético. Bien. La cuestión de que los iones de las moléculas están cargados eléctricamente, y según qué tipo de interacción, de movimiento de campo se genere, también los mueve a ellos y hace eso al final mover a las moléculas, y eso se transforma en calor. El absorber esas ondas electromagnéticas, ese ion, hace que transforme esa energía electromagnética en energía cinética de movimiento. Y simplemente eso es energía calórica, ¿no? de alta entropía, ya que es a nivel individual de cada molécula. Incluso a veces dentro de la molécula puede llegar a romperse, pero eso ya es hablar de otro nivel. Y tiene que ser frecuencias muy específicas y demás, es algo muy difícil que pase. Pero bien, estamos hablando sin que salten de capas de energía los electrones, estoy hablando de energía electromagnética por debajo de la lumínica. O sea, no ionizante. Bueno, pues este problema
de hacer la trazabilidad, que ya digo que no se necesita, pero de hacer la trazabilidad, ¿no? del calor, es decir, la huella calórica de las cosas, es algo que nos hace, en vez de centrarnos en los combustibles fósiles, que además solo los fósiles, qué casualidad, es que además esto implica que nos tendremos que centrar en la inmensidad de energía calórica que desprendemos por otras fuentes, incluso por otras aplicaciones como por ejemplo esto que he comentado de las ondas electromagnéticas que nosotros mismos emitimos. Ese es el problema, que no les interesa, porque claro, donde estén esas grandes urbes, que parece que estamos ahí como viviendo en colmenas, en las que estamos todos con el móvil y que ponemos cosas para que el del otro que está en el piso de al lado nos lo vea, que no somos capaces ni llamar y hablar directamente, y que estemos todo el tiempo gastando en la batería, en fin, la corriente eléctrica y tal, la pantalla, gastando luz, sonido, etcétera, y todo transformándose en temperatura, pero todo ello gracias a la cantidad de ondas electromagnéticas de baja frecuencia, o sea, no lumínicas, que venga a emitir, que como no somos capaces de verlas, pues no pasa nada, pero que es muchísima, y que también se acaba transformando en temperatura. Todo eso no hay que tocarlo, no hay que tocar otras fuentes de calor, como por ejemplo pues las relacionadas con todo el movimiento de datos, de bits, que se genera en estos grandes supercomputadoras y superordenadores y tal, que consumen la leche, ¿no? Que se genera para todo el control de metadatos, precisamente para todo este asunto del control ciudadano, del control de las finanzas, del control de espionaje, del control de tantas cosas. Todo eso tiene una huella de carbono tremenda, perdón, de carbono, lumínica, calórica tremenda. Eso tampoco hay que tocarlo. Y tantas cosas que generan temperatura en el planeta. No hay que tocarlo. Hay que centrarse en eso otro. Bastante absurdo, ya que el CO2 en sí no es un contaminante. Y sí que podríamos hablar, por ejemplo, de que el ser humano, ya que nos centramos en nosotros, pues ha tenido una evolución en un medio, que ha ido evolucionando el ser humano con el medio y adaptándose con las mutaciones que ocurrían, más capaces para el medio eran las que prosperaban. Si nos cambian el medio repentinamente, como está pasando con la emisión de ondas electromagnéticas, pues no es de extrañar de que tengamos una temperatura algo mayor en la cabeza, por ejemplo del cerebro a la hora de funcionar, que sí que pasa, pero eso no estamos adaptados a ello, lo aguantaremos. En la evolución tan pequeña, desde que empezamos con las ondas de radio hasta ahora, no ha habido tiempo de mutación suficiente. ¿Lo podemos aguantar con el 5G, con el 6G? Pues yo creo que habrá gente que sí que tendrá jaquecas y tendrá problemas. La mayoría, por supuesto que sí, ya que no estamos hablando de algo de altas energías ni nada de eso. Pero no deja de ser una prueba. Ese tema, sin embargo, no lo toca. Lo que influye esas ondas electromagnéticas también en nuestras moléculas, etcétera, no lo tocan. Pero bueno, incluso el sonido se transforma ya en calor cuando se difumina, que son movimientos de las partículas armónicos, generando una distinción de frecuencias que nosotros interpretamos como distintos sonidos, que en distintos cuerpos, etcétera. Todo eso se transforma en temperatura cuando se difumina y se dispersa, generando diferencias entre cada partícula y por lo tanto creándose una alta entropía y transformándose en temperatura. Bien. Todos estos tipos de contaminaciones lumínica, sonora, etcétera, no se tienen en cuenta como en la trazabilidad respecto a lo que es la huella calórica. No se tienen en cuenta. Habría que tenerlas en cuenta y decir, bueno, y ya está, vamos a ver qué restricciones hacemos de todo lo demás. Pero en realidad de lo que les interesa solamente y curiosamente es de los combustibles fósiles. Habrá que preguntarse por qué. Y además que incluso interesarse por eso para el resto de las cosas también lo veo absurdo, porque de verdad que estoy convencido que no tenemos ningún problema de temperaturas altas. No lo tenemos. Yo estoy convencido de ello y no hay que hacer más que
de verdad hacer un seguimiento a todas las estaciones que hay de control de temperatura, a todas, y utilizar los datos correctamente, ¿eh? Que se van haciendo modificaciones y se van cocinando los datos a interés de los de arriba siempre. Entonces, ni interesa, para mí, yo no veo el interés en este sentido de hacer una trazabilidad de la huella de carbono, ni lo veo, por supuesto, en el que sería más lógico, que sería el de la huella calórica, tampoco lo veo. Y otra cosa distinta sería hablar de la contaminación, que ese es otro tema para otro día.